Muy bien, estimados hermanos y hermanas, les saludo a todos en el amor del Señor. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. En primer lugar, quiero decirles que es una alegría para mí dirigirme a ustedes a esta hora de la noche y espero que todos se encuentren bien de salud. El tema que voy a desarrollar el día de hoy es: ¿está prohibido que el creyente en Dios done sangre para salvar una vida? Ese es el tema que vamos a desarrollar a continuación. Entonces voy a desarrollar este tema a través de una pregunta. Voy a empezar a través de una pregunta. Si un ser humano necesita sangre para seguir viviendo, esto es, a través de una transfusión, nosotros tenemos la facultad de donar de nuestra propia sangre a otra persona para que él pueda o ella pueda seguir viviendo. Esa es la pregunta, y a partir de esa pregunta vamos a empezar a desarrollar. ¿El creyente en Dios puede donar sangre a una persona transfiriendo de su propia sangre para salvarle la vida o no? Entonces, vamos a ir a las Escrituras para que sean las propias Escrituras las que respondan esta pregunta, ¿sí? La respuesta simple es: sí está permitido donar sangre para salvar una vida. Ojo, para salvar una vida. Está permitido donar sangre para salvar una vida. ¿Y cuáles son los argumentos bíblicos que voy a usar para sustentar eso? En primer lugar, voy a citar un principio general de la ley de Dios. La ley de Dios se compone en mandamientos, pero sobre esos mandamientos hay principios generales, y estos principios son los que van a regir los mandamientos de Dios. Y uno de esos principios es el principio de que la ley fue dada para dar vida y no para matar. ¿Dónde encontramos ese principio? Ese principio lo encontramos en Levítico capítulo 18, versículo 5. Levítico 18, 5 dice lo siguiente: por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. ¿Qué dice el versículo? El versículo dice: vivirá en ellos. En tal sentido, los mandamientos de Dios fueron dados para dar vida, no para matar. Entonces, si tenemos una circunstancia donde alguien requiere de sangre para salvar su vida, el principio general de Dios se activa. En tal sentido, se le va a permitir a la persona donar de su sangre para salvar esa vida, porque es el principio general de la ley de Dios, que la ley de Dios fue dada para salvar vidas, no para matar, para que la persona viva, no para que muera. Y si una persona requiere transferir una sangre para salvar su vida, hay que hacer la transfusión o donar sangre. Es el principio general. Y la pregunta es: ¿por qué este principio general se aplica? Porque dar vida es la esencia de Dios. Dios mismo es vida. Él no quiere la muerte de nadie. Él quiere que vivan. Vamos a leer el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32. Libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 32 dice lo siguiente. Dice así: que no quiero la muerte del que muere, dice el Señor Jehová. Conviértanse pues y viviré. Dios dice: yo no quiero la muerte del que va a morir. Conviértanse y van a vivir. El principio, la esencia de Dios es que Dios es un Dios de vida. Dios no quiere que el que va a morir muera. Y acá tenemos, en sentido literal, alguien que está necesitando para vivir, está en peligro su vida, está necesitando sangre para que pueda salvarse. En tal sentido, el texto dice: yo no quiero la muerte del que muera, porque Dios mismo es vida.
Y es por eso que eso lo estableció en la ley, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Aplicando ese principio y la esencia de Dios, se permite a la persona donar sangre para salvar una vida. Ojo, para salvar una vida. Si nosotros leemos este mismo principio en Lucas capítulo 20, verso 38, va a afianzar más esta postura. Lucas capítulo 20, verso 38 dice así. Lucas 20, 38. Porque Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. Más claro ni el agua. Dios dice, Dios no es Dios de muertos, mas de vivos, porque todos viven a Él. En tal sentido, la esencia de Dios es vida. Y Dios es Dios de vivos, no de muertos. Vivo se puede servir a Dios. Vivo se puede mejorar la persona. Vivo se puede cambiar el carácter de la persona. Vivo se puede hacer el bien. Vivo se puede hacer lo bueno. Muertos ya no. Por eso dice el texto, Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y todos delante de Él viven. En tal sentido, el principio general de que la ley fue dada para salvar vida y no para matar se tiene que aplicar. Si una persona requiere de sangre para poder seguir viviendo, hay que donar para salvar esa vida. Esto es algo increíble. El mismo Mesías, el mismo Mesías aplicó ese principio de Dios cuando Él vino a este mundo. El mismo Mesías aplicó ese principio de Dios. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 15, versículo del 12 al 14. Libro de Juan, capítulo 15, del 12 al 14. Dice así. Libro de Juan, capítulo 15, 12 al 14 dice. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y vosotros sois mis amigos si hicieran las cosas que yo os mando. Dice, ninguno tiene mayor amor que este, sino, dice, que ponga alguno su vida por sus amigos. Y Jesús puso la vida por nosotros. Y cuando se habla de vida, no solo se habla de existencia en este mundo, sino también de donar sangre. ¿Por qué? Porque la Escritura dice en Levítico, capítulo 17, verso 14, lo siguiente. Levítico 17, 14. Porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre. Entonces, la vida de la persona está en la sangre. Entonces, cuando se habla de vida, no solo está hablando de la existencia en este mundo, sino también de donar sangre. Y el mismo Mesías derramó su propia sangre por nosotros. Nosotros que somos pecadores, nosotros que vivimos transgrediendo las leyes de Dios, que vivimos haciendo lo malo, que nos vivimos olvidándonos de la existencia de Dios y vivimos una vida como si Dios no existiera, por nosotros que no merecíamos nada, Él derramó su sangre por nosotros y nos dio vida. Él puso su vida por nosotros. Él aplicó el principio general de Dios, que Él vino para salvar, no para condenar. Entonces, vemos que el mismo Mesías aplicó eso y demostró su amor. Para reforzar esta idea, vamos a leer el libro de 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. 1 Juan, capítulo 3, versículo 16. Dice así. 1 Juan 3, 16 dice. En esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Si Él puso su vida por nosotros, nosotros también pongamos la vida por nuestros hermanos. Si alguien necesita sangre para poder salvar su vida, hay que donar para salvar esa vida. Ojo, para salvar la vida, exclusivamente para salvar su vida. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios no quiere la muerte del que muera.
El principio general de Dios es que la ley fue dada para salvar, para vivir, no para matar, no para morir. Ese es el principio que debemos aplicar y esa es la respuesta del interrogante que hemos hecho en principio. ¿Cuál fue el interrogante que hicimos al iniciar esto? Dijimos, si un ser humano necesita sangre para poder seguir viviendo, ¿nosotros podemos donar sangre para salvar su vida? La respuesta es sí. Ojo, solo para salvar su vida.